Mundo.com. Bueno, ahora sí, otro tema de los prometidos es, ¿sigue siendo una buena opción invertir en cocheras? ¿Es una buena opción? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? El señor Zuccari, el experto número 1 en cocheras. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Tengo una respuesta a tu pregunta. Y no te va a sorprender. La respuesta es que claramente sí. A ver, hablas como si las cocheras pudiesen estar en un máximo y la realidad es que para mí están en el subsuelo. Y esto está claro. ¿En un subsuelo? Y están abajo, tienen mucho para seguir creciendo. ¿Sí? Y claramente tiene que ver con algo que está dado por lo que es que hace tiempo que nos quedamos sin tierra donde construir cocheras. Hace 10 años tenías la misma cantidad de estacionamientos que tenés hoy, pues nos quedamos sin tierra donde construir nuevos estacionamientos. Entonces la oferta de cocheras está quieta hace 10 años, pero la demanda se duplicó prácticamente con el crecimiento del parque automotor. ¿Se entiende? Y eso pasa en todas las zonas, porque uno dice, bueno, algunos barrios, obviamente, sí, Belgrano, Palermo, no podés estacionar en ningún lado. Pero está pasando en todas las zonas, en todos los barrios. Y es algo que cada vez está creciendo de la misma manera que va creciendo la ciudad. En las zonas en donde la ciudad crece, esto claramente va pasando. Y las cocheras las necesitas por lo menos en lugares de alta densidad de vehículos, digamos, ¿no? Que gran parte es lo que viene sucediendo cada vez más en la mayoría de las partes de la ciudad, ¿sí? ¿Tenés forma? Alguno dice, quiero comprar un departamento en Puerto Madero, en Palermo, o donde sea. Uno tiene por ahí una variable que es el metro cuadrado, ¿no? Sí. Calculás el valor del metro cuadrado por la cantidad de metros y te da más o menos cuánto sale el departamento. En cambio, las cocheras son estándar, si querés, todas tienen más o menos la misma dimensión. Sí. ¿Cómo sabes cuándo estás comprando barato o caro una cochera en la zona? La realidad tenés que asesorarte, porque a veces uno cree que puede saber, pero el precio de una cochera o el valor de una cochera tiene que ver con muchas variables y hay que conocerlas todas. O sea, tiene que ver mucho la accesibilidad, el tamaño de la cochera, la ubicación en donde está, qué polos de atracciones tenés cerca, cuánto se puede cobrar la tarifa. Hay un montón de variables que hacen a lo que es el valor final de la cochera. También qué gastos tiene, eso es clave. Tal vez vos encontraste una cochera fantástica, una zona espectacular, pero tiene un problema de expensas o algo y hace que termine no siendo rentable, ¿me entendés? Por eso es importante siempre asesorarse. Mira, Esteban, acá tenemos los números, vamos a ver si coincidimos. Tengo acá, me pierdo los lápices. Acá está. Bueno, estos son los precios, digamos, de los barrios, si querés, de mayor densidad también dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a agarrar uno, Palermo, ¿no? Que estamos nosotros acá en el estudio Palermo. 2012, $23.500 y vamos 2016, digamos, redondeamos en $30.000. Obviamente compré una cochera, hizo una diferencia. Después vemos el precio del alquiler. El mismo barrio Palermo, 1.100 pesos era lo que vos obtenías por el alquiler de esa cochera, hoy está en 2.500 pesos. Hasta ahora nos dice, digamos, no es el dato que quiero discutir con vos, sino acá que lo más importante son los dos datos que yo miro a la hora de invertir. Uno, ¿cuál es la rentabilidad neta? Que si neta es, le sacó todos los gastos, expensas y demás. Y la otra, la apreciación del activo. Esa cochera que compré hoy, ¿cuánto va a valer el día de mañana, más allá de la renta mensual? Y acá vemos Palermo, por ejemplo, que la rentabilidad está 5,8, 6%, por ejemplo, año 2016, promedio se puede decir un 5%, y la apreciación de la cochera está creciendo entre un 4 y un 5%. Este es el dato que yo miro y en principio me gusta. Primero, que le está ganando a la renta de los departamentos, que ahora se está a poquito recuperando, y el tema de la rentabilidad, tanto la rentabilidad como la apreciación, está, bueno, la apreciación parecida a los departamentos, ¿no? Está muy cercano. Yo, si me preguntás a mí, yo personalmente veo una diferencia en apreciación del capital bastante distinta a los de los departamentos. Principalmente lo que yo miro es lo siguiente: hasta el año 2012, que veníamos, parecía fantástico, pum para arriba antes del cepo cambiario, hablamos del mercado inmobiliario, ¿no? Lo que yo veo por lo menos es que desde el 2012 hasta el día de hoy, con el cepo, la realidad es que los departamentos no tuvieron tanta apreciación de capital. Digamos, si uno quería vender, en los últimos meses hubo una recuperación que no fue grande, pero hubo. ¿O crecieron por debajo del promedio? Exactamente, mientras que las cocheras en el mismo plazo se revalorizaron hasta un 40% en algunos casos, un 30, un 40%, mirándolo al día de hoy, ¿me entendés? Y eso tiene que ver mucho para mí con lo que es la relación oferta-demanda. No hay dónde construir nuevas cocheras y autos siguen entrando. Y también tiene que ver con que la cochera lo que tiene es que es un ticket bajo y mucha gente lo que necesita es resguardar su capital,
¿sí? Entonces es una manera de ir pisando ladrillos y pararse en metros cuadrados, que es lo que mucha gente al fin y al cabo también a veces quiere hacer, que llegar a su inmueble. Entonces también se ve como una manera de resguardo de capital, ¿sí? Me gusta. Bien, le quiero preguntar a Pablo una pregunta sobre el tema del negocio de las cocheras. Sí, una de las preguntas que me surgía, hay un montón, la verdad que es apasionante. ¿Dónde son las locaciones ahora, no? Porque, digamos, el próximo boom inmobiliario de las cocheras. No, es cada vez más difícil encontrar lugar para hacer una cochera. En general las cocheras vienen atadas a las torres. Absolutamente. ¿No? Porque decir, bueno, digamos, hoy en Capital Federal ocupar un espacio solo para una cochera me parece que ya no debe ser rentable. ¿Cómo hacen ustedes para buscar ese tipo de negocios? Si me permitís, porque sí, tenemos que ir, dale. Acá nos viste el tema de las PASO y demás, tenemos que ir a la tanda política. Volvemos un segundito, un ratito cortito, y responde acá Esteban la pregunta. Muy bien, seguimos con Esteban Zuccari de Ecocheras. Bueno, dejó picando una pregunta Pablo, ¿dónde hoy están los grandes desarrollos del negocio de las cocheras? La realidad es esa, nos quedamos sin tierra, el único lugar donde podés construir cocheras es en los terrenos grandes y no rinde para hacer solo cocheras, con lo cual hay que hacer una torre o un emprendimiento arriba, y lo que solemos hacer es poner un polo de atracción ahí arriba para las cocheras. Por ejemplo, una torre de oficinas y abajo un parking, y las oficinas son las que terminan consumiendo, tanto las oficinas como los clientes de las oficinas, las ubicaciones del parking, ¿se entiende? O, no sé, hay otro emprendimiento cerca del Hospital Italiano, por ejemplo. Bueno, toda la gente que está en la cercanía del hospital necesita estacionamiento, y tenés un emprendimiento arriba con consultorios médicos, alquileres temporarios, etcétera, que también consumen las cocheras del estacionamiento. ¿Se entiende? Sí. Sí. En Manhattan, en New York, me llamó la atención que hay muchas cocheras que suben a los autos y son como especies de ascensores, pero al aire libre. Son estructuras como si fuesen caños de los albañiles que trabajan en los edificios. Es decir, no hay un edificio. ¿Por qué no prosperan acá ese tipo de ¿tenés idea o si existe? Sí. Se llaman pigeon hole, o hay distintos tipos de cocheras robotizadas. El tema es que los costos de mantenimiento son muy altos. Ajá. Todavía, mientras quede algún terreno donde pueda hacer cocheras con rampa, van a ser claramente mejores y mucho más rentables. El día que no quede lugar, claramente vamos a tener que terminar en eso, pero el problema de eso es que los costos de mantenimiento son muy altos, lo que trae expensas altas y hace que no sea rentable, sino necesaria, pero no rentable, ¿sí? Entonces es un poquito lo que viene sucediendo, ¿no? Por eso es que todavía no prosperan tanto. Hay algunos emprendimientos, pero todavía son poquitos. Los gastos nuevamente son altos, y con el tiempo terminan teniendo también mantenimientos, además de caros, que llevan bastante tiempo. Hay edificios que tienen que cerrar durante un tiempo determinado para hacer mantenimiento de ese tipo de máquinas. Hoy hay posibilidad de comprar una cochera, bueno, ya sé, con crédito hipotecario no, salvo que esté dentro del departamento, pero no la podés comprar sola, ¿no? Exacto. Pero hoy, ¿dónde está, digamos, la oportunidad de la cochera? ¿Es lo mismo un espacio guardacoche? ¿Es lo mismo una cochera techada? ¿Hay una distinción, como decir, me conviene más una que la otra? Mira, claramente es mejor una cochera techada que una cochera no techada. Claramente es mejor una cochera fija que un espacio guardacoche. La gran cuestión para mí, para la inversión, la mejor manera de invertirlo es, hay un modelo de cocheras que son cocheras con pool de renta, donde puedes hacer participar a tu cochera del negocio de un estacionamiento por hora, que es un negocio que claramente es más rentable, ¿sí? No tenés que andar ocupándote. Y la realidad es que tienes una renta administrada, y al explotarla por hora claramente tienes mejores rendimientos. Y además no estás atado, puedes elegir si querés estar o no en el pool de renta del garage por hora. ¿Sí? Entonces claramente es un punto a favor para eso. Incluso tenemos varios pools de renta donde tenés o un pool de renta clásico, que funciona de esta manera, o un pool con renta mínima garantizada, donde incluso la mínima garantizada está cercana a lo que es un alquiler mensual, está rondando un 4% anual, más una parte variable en función de cómo le vaya el estacionamiento, ¿me entendés? Entonces ya tenés un 4 limpios de gastos, más una parte variable en función de cómo le vaya el garage. Bueno, ya saben la gente, entonces las cocheras, que yo planteé la duda, siguen firmes y vivas. Así que espectacular, y me encantó el tema de pool de renta, que acá lo hablamos.